¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión vamos a hacer un video para tratar de ayudarte si es que tú estás aplicando alguna posición o estás intentando conseguir un trabajo en ciberseguridad y bueno, darte algunos tips de algunos conocimientos básicos que tienes que tener previos a entrevista. Esto por supuesto que no es un tutorial en todo el conocimiento que debes de tener para una entrevista, por supuesto para eso está el canal, para eso están los videos que hemos subido para que tú vayas a especializarte en algo específicamente o depende del puesto al que estés aplicando, pero bueno, son temas o tips que te podemos dar de temas que tienes que saber para la entrevista y bueno, que te darán un valor agregado que harán que resaltes frente a los otros candidatos. Si te gustó el video o aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete, nos vas a ayudar muchísimo, vas a ayudar a que este tipo de contenido llegue a más personas y bueno, sin más, vamos al video. Porque como punto número uno están las regulaciones y los estándares de ciberseguridad. Y digo regulaciones y estándares porque hay una gran diferencia entre ellas, ¿no? Las regulaciones son cosas que tenemos que cumplir, o bueno, que la empresa a la que estás aplicando tiene que cumplir. Y los estándares son, digamos, buenas prácticas. A mí personalmente no me gusta el término mejores prácticas, sino me gusta el término buenas prácticas. Pero bueno, al final son cosas que la empresa puede seguir como, vuelvo y repito, regulaciones y estándares, ¿no? Y entre ellas tenemos los más famosos y esto va a depender netamente del tipo de empresa o de vertical del negocio que esté operando esta empresa, ¿no? Puede ser PCI, por ejemplo, para tarjetas de crédito o para temas de tarjetas de crédito. Cualquier empresa que esté en el sector financiero puede que tenga que cumplir con esta regulación. Tenemos HIPAA, por ejemplo, que es para temas de salud o para temas de información de salud. Y tenemos, bueno, muchísimas más, ¿no? SOC 1 tipo 1, SOC 1 tipo 2, SOC 2 tipo 1, SOC 2 tipo 2. Y bueno, son muchísimas las regulaciones y los estándares. Esto, por supuesto, son regulaciones y estándares internacionales, como por ejemplo GDPR, ¿no? Que es un estándar, si bien europeo, aplica a casi todas las empresas porque casi todas las empresas tienen información de una u otra forma de ciudadanos europeos, ¿no? Entonces son aplicaciones y estándares que aplican a varias empresas y bueno, hay que entender qué son, de qué se tratan, vamos, lo básico. Tampoco es que te aprendas todo de la noche a la mañana o que vayas a leer la regulación o el estándar entero, pero que sí que tengas los conocimientos básicos para que puedas responder preguntas o puedas relacionarlas a ciertas cosas dentro de las preguntas, ¿no? También cabe destacar que hay regulaciones nacionales dependiendo del país donde estés aplicando, ¿no? Por ejemplo, en Panamá está la regulación de Ley 81, que es más o menos o bastante similar al GDPR. Tenemos el acuerdo bancario también en Panamá, el 6-2011, que es para temas de banca en línea. Y bueno, hay ciertas regulaciones que van a aplicar específicamente para tu país y específicamente para el sector de la empresa donde estés aplicando. Entonces también hay que tener, vuelvo y repito, cierto conocimiento a grandes rasgos. No es necesario que para una entrevista tengas el conocimiento total de la regulación. Obviamente que haber trabajado, tener experiencia en ciertos temas y tener un conocimiento profundo va a darte una ayuda muy grande, pero bueno, para aplicar o para tan siquiera poder defenderte o contestar ciertas preguntas en la entrevista, sí que es bueno tener este tipo de conocimientos. Y dentro de esa misma línea de pensamiento tenemos los frameworks para gestión de la información o gestión de seguridad de la información o los famosos SGCIs. Y aquí hay muchísimos frameworks que podríamos mencionar, pero creo que los más populares y realmente los que abarcan muchísimo conocimiento y que realmente abarcan, ¿qué les digo? 80-90% del mercado es ISO 27001 y el NIST Service Security Framework, ¿verdad? El CSF de la NIST. Y bueno, son muy importantes estos frameworks porque nos dan un orden, bueno, le dan un orden a las empresas de cómo ir aplicando ciertas contramedidas. Recuérdense, otra vez, el aplicar contramedidas a lo loco solo porque las buenas prácticas así lo dictan es realmente desperdiciar muchas veces el presupuesto y no aplicar soluciones que realmente hagan sentido para la empresa. Entonces, el tener conocimiento de este tipo de frameworks, otra vez, para sistemas de gestión de la información, como lo es ISO 27001 o el NIST Cyber Security Framework, eso es muy importante, no solo para la entrevista, sino realmente para tu carrera profesional en el ámbito de seguridad que tú decidas seguir. Como punto número 3 tenemos las diferentes auditorías que se pueden realizar a las diferentes tecnologías o de diferentes procesos dentro de una empresa, ¿no? Una auditoría muy técnica o de controles técnicos podrían ser los hacking éticos o las pruebas de penetración y sí que es muy importante tener el conocimiento en esto, ¿verdad? Por ejemplo, conocimiento en frameworks como Mitre o la matriz de Mitre Attack te podía dar una buena ventaja o bueno, un buen conocimiento para la entrevista, pero recuérdate, auditorías tenemos de muchas clases y de muchos tipos. Al final estamos auditando controles y los controles pueden venir en muchas formas, técnicos, físicos, administrativos. Hay auditorías que es únicamente para revisión de políticas dentro de una empresa. Por ejemplo, una auditoría para ver cumplimiento con ISO 27001 puede ser únicamente revisión
de todas las políticas dentro de ese sistema de gestión de la información. Entonces, el saber o entender las auditorías, cada cuánto se deben hacer, cómo se deben hacer, por qué se deben hacer, a quién deberíamos acudir, deben ser internas o externas, vamos. Todo ese tipo de información sí que es muy importante entenderlo y bueno, si te hacen una pregunta, pues tener por lo menos el conocimiento básico de qué es un hacking ético, cuándo se necesita y bueno, quién debería hacerlo, ¿no? Si es un personal interno o personal externo y esto va a depender grandemente si es una auditoría de cumplimiento o no. Pero bueno, el entender las auditorías, los tipos de auditorías, cada cuánto hacerlas, por qué no hacerlas, por qué sí hacerlas, a quién contratar, cómo podríamos ver si la auditoría que estamos haciendo es sobre los controles necesarios para que nosotros auditemos realmente lo que es y a veces dejar por fuera las cosas que no nos interesan mucho auditar. Todo esto sí que te va a dar un buen conocimiento para que puedas defenderte tanto en las preguntas de auditoría como en preguntas de sistemas de gestión de la información. Como punto número 4 tenemos las tecnologías de seguridad y esto realmente es un ámbito demasiado grande como para tan siquiera empezar a tocarlo en un video. Realmente lo que más te aconsejo es ir a ver conferencias internacionales que, si bien en su momento son privadas, ahora con el tema de la pandemia y con el tema del home office o trabajo remoto, se han ido abriendo un poco a hacer las conferencias de forma remota e incluso meses después sacar las grabaciones de esas conferencias, ¿no? Como es el caso del RSA, del evento, creo yo, de seguridad más grande de pronto de todo el año, de cualquier ámbito de seguridad de la información. Si bien es un poco más orientado al tema comercial, no es tan técnico, sí que se tocan o marca tendencia o es un parteaguas para las tendencias de seguridad de ese año. Te doy un claro ejemplo. En el RSA del 2021, vamos, cualquier tema o cualquier charla a la que tú te metieras, indiferentemente cuál fuera el tópico principal, hablemos de controles de acceso, hablemos de cero confianza, cualquiera que sea la tecnología, siempre se terminaban de hablando de ciertas tecnologías que marcaron época o que fueron parteaguas para el año 2021. Por ejemplo, XDR, Extended Detection and Response, UEBA, User and Entity Behavior Analytics, NBA, Network Behavior Analytics, EDR, Endpoint Detection and Response. Son 4 tecnologías que marcaron época y se tocaron en todas las charlas del RSA. Entonces, obviamente esto va a ir cambiando porque las tendencias cambian, los tipos de ataques, las técnicas que se utilizan allá afuera, los atacantes para, valga la redundancia, atacar las empresas cambian, por ende las tecnologías para defenderse también cambian. Entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar acá en el tema de tecnologías es estar leyendo los últimos blogs de empresas muy grandes, por ejemplo, el DBIR, el reporte que saca Verizon todos los años para ver las tendencias de qué tipos de ataques, hacia qué verticales de negocio se han enfocado. Es muy importante porque entonces vas a entender cómo está el mercado y qué tecnologías son las que se están viendo ahora mismo y entonces eso te va a ayudar a responder ciertas preguntas, ¿no? Indiferentemente si son preguntas específicas para esa tecnología. Si te preguntan, por ejemplo, de tecnologías de monitoreo, tú puedes llevar tu respuesta hacia esas tecnologías que ya investigaste o que ya sabes, ¿no? Te dicen monitoreo, ok, bueno, un Next Generation SIEM tiene que tener un XDR, un UEBA, un SOAR para respuesta ante incidentes. Y vamos, todo esto lo vas a ir manejando conforme vayas entendiendo cada una de estas tecnologías. Como punto número 5, todo lo que sea relacionado al monitoreo de amenazas. Y aquí hablamos de muchos términos, ¿no? Podemos hablar de Threat Hunting, podemos hablar de un Secure Operation Center, podemos hablar del mismo SIEM, ¿no? Para monitorizar amenazas. Todo esto, digamos, del conocimiento defensivo, del famoso Blue Team, de todo lo que vayamos a implementar en la empresa para estar monitorizando constantemente y viendo indicadores de compromiso dentro de la empresa. Y para esto, vuelvo y repito, pueden ser muchísimos los términos que hablemos, pueden ser incluso tecnologías open source, como lo puede ser Wireshark, por ejemplo, una muy buena herramienta para analizar protocolos o paquetes o para analizar la red como tal, ¿no? Pueden ser IPS que pueden otra vez ser abiertos como lo es Snort o Suricata, o pueden ser de pago, por supuesto, como lo es Palo Alto, pueden ser firewall de siguiente generación o firewall de capa 7 que inspeccionan los paquetes y bueno, aquí realmente la lista de tecnologías dura y podemos tocar muchísimas tecnologías y pasar hablando acá horas de todas las tecnologías, llamémosle defensivas, que debes de entender, ¿no? Porque están también las tecnologías ofensivas que se utilizan ya del lado más hacking ético, más pentesting. Si tú estás utilizando, obviamente, aplicando, perdón, a una de estas posiciones del lado más ofensivo, pues obviamente entender cada una de estas tecnologías es muy importante, ¿no? Y cada una de las herramientas, porque de pronto te sirve más el conocimiento de decir, bueno, yo entiendo de Metasploit, yo entiendo de Netcat, de Nmap, ya herramientas un poco más orientadas al lado ofensivo, que entiendo de Wireshark o de Snort o de TCP/DOM, que son herramientas de pronto orientadas un poco más al lado defensivo. Ojo, que no estoy diciendo que un ataque ético, que un hacking ético, no vayas a utilizar TCP/DOM o Wireshark o todas estas herramientas que están más categorizadas para
el monitoreo de amenazas, simplemente que creo que van más orientadas a un lado hacia el otro. Y vuelvo, repito, esto va a depender grandemente de a qué tipo de posición estés aplicando, porque posiblemente no es lo mismo o no es la misma batería de conocimientos que tengas que tener si estás aplicando para ser un pentester versus si estás aplicando para ser un analista de SOC versus si estás aplicando para ser un CISO, de pronto un Chief Information Security Officer. Va a cambiar, pero vamos, que aquí estamos dando los tips básicos para aplicar a cualquier puesto dentro del ámbito de seguridad. Como siguiente punto tenemos la gestión de sistemas operativos, y es que esto es muy importante porque cada uno de los sistemas operativos tiene muchos, digamos, sabores, muchas versiones, ¿no? Si estamos hablando de Linux, pues tenemos muchísimos sistemas operativos, tanto del lado servidor como del lado endpoint que podemos utilizar. De pronto del lado servidor es un poco más famoso Red Hat o Ubuntu, del lado del endpoint de pronto más Fedora o Debian, no sé. Y del lado Windows lo mismo, ¿no? Windows Desktop o Windows 11 ahora no es lo mismo que un Windows Server, tienen cosas distintas. ¿Y cómo se manejan? ¿Cómo habilitamos auditorías? ¿Cómo podríamos hacer un análisis forense dentro de esos sistemas operativos? Vamos, la gestión integral, el hardening que se tiene que tener en los sistemas operativos. Si te preguntan cuáles son las buenas prácticas, no sé, apagar servicios inutilizados, no tener un servidor crítico con más de 2 o 3 servicios funcionando al mismo tiempo. Este tipo de cositas, vamos, la administración y gestión de los sistemas operativos en general es muy importante que tengas, vuelvo y repito, al menos la idea básica por si te hacen una u otra pregunta, tanto del lado de gestión como del lado de defensa, como del lado de ataque. Y por último, y no sé si el tema más importante tal vez, y bueno, esto va a depender también otra vez, al puesto al que estés aplicando, pero el análisis de riesgos. Un conocimiento en análisis de riesgos, y yo te diría, si lo tienes muy básico, ahondar un poquito más, porque realmente un análisis de riesgos es base para cualquiera de estos temas que hemos hablado. Es base para saber qué tecnologías vamos a aplicar, es base para saber qué tipo de auditoría vamos a hacer, es base para saber qué tipo de personas vamos a contratar, es base para todo en todo lo relacionado a seguridad de la información. Y es que es base porque aquí tomamos en cuenta temas como el análisis de impacto de negocio, el análisis de probabilidades, el valor esperado de pérdida, el valor anual de la pérdida, y bueno, muchos temas, análisis cualitativo versus cuantitativo, muchos temas que van muy pegados al negocio, porque recuérdense, si empezamos, como dije al inicio, a implementar soluciones de seguridad de forma loca, sin hacer un análisis primero, realmente seguridad informática va a ser siempre un gasto y nunca una inversión. Sin embargo, si empezamos a darle la vuelta a eso y empezamos a tomar nuestras decisiones de seguridad basadas en el riesgo que estamos mitigando, entonces seguridad se va a convertir más en una inversión y no en un gasto. Entonces, en análisis de riesgos, el proceso, el manejo de un riesgo, cómo se mitigan, qué tipo de mitigaciones tenemos, qué tipo de respuesta al riesgo, el riesgo residual, el apetito del riesgo de la empresa, todos estos temas es de suma importancia entenderlos para que puedas tener ese conocimiento a la hora de que te hagan una pregunta en una entrevista. Y bueno, estos son los conocimientos más básicos que debes de tener. Obviamente hay muchísimas tecnologías, muchísimos otros conocimientos que en definitiva tienes que aprender a lo largo de tu carrera. Pero bueno, esto lo vas a ir agarrando con experiencia, esto lo vas a ir agarrando conforme vayas trabajando. Al final hay una lamentable tendencia en el tema laboral que te piden mucha experiencia y de pronto ser muy joven al mismo tiempo. Entonces hay una como rueda que no se destraba ahí. Y bueno, para ayudarte a obtener ese primer trabajo en seguridad, pues está este video, ¿no? De todas maneras, si tú ya tienes experiencia en entrevistas de seguridad o ya tienes un tiempo recorrido trabajando en seguridad, déjanos ahí en los comentarios si crees que hay un conocimiento adicional que se deba tener o que deban tener estos nuevos candidatos que están optando hacia un puesto de seguridad, o bueno, también candidatos que están tratando de subir o ascender en el tema de seguridad, ¿no? De pronto son muy del lado técnico y quieren ascender a ser un CISO o ser un CIO, un Chief Information Officer, y bueno, muchos puestos que hay dentro del mundo de seguridad, pues también aplica este video, ¿no? Pero bueno, si aprendiste algo nuevo, te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, no te olvides en compartirlos, y bueno, también cabe aclarar que ya tenemos una sección de, no sé, suscriptores, de personas que están apoyando un poco más el canal, donde vamos a estar subiendo videos o bueno, información un poco más interesante, un poco más sensible, que bueno, la cubrimos realmente detrás de todo este esquema que tiene YouTube, porque realmente eso es información que puede ser llegada, porque realmente es información que se puede utilizar con fines no éticos. Entonces queremos que las personas que tengan acceso a esa información sean personas un poco más serias, un poco más comprometidas y dedicadas a tener acceso a esta información, ¿no? Pero bueno, como siempre, gracias por vernos, por favor dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto.